Por favor, vamos a leer, que queda bastante bien y repito, es muy importante que ustedes lean mucho, sobre todo aquellas personas que tengan cierta dificultad en la puntuación, que afortunadamente este año pues, son muy poquitas, o sea, todo el mundo, por lo que he visto, hace un buen uso de la puntuación y eso es muy importante. Vamos a leer despacio y meditando casi cada palabra y sobre todo relacionando. El periodista y escritor Jesús Marchamalo me habla en Panamá durante el 6º Congreso de la Lengua de un verbo genial que le oyó decir a un mexicano para expresar la acción de marcar con un pequeño signo las casillas de un formulario: palomear. ¿Ya palomeaste el documento? Es una palabra ingeniosa y elocuente porque el pequeño trazo suele tener, en efecto, la silueta de un ave. Y escoger que sea una palabra y escoger que sea una paloma le da un toque modesto, doméstico, risueño. Y ahí una lengua vibrando de vida. Vean que aquí ella... Sí. ¿Cómo? No, pero es que no oigo lo que dice. Que si tienes otro igual que la otra vez no viene menos la No, el que tengo es el de hoy. El de hoy es el que tengo. Ella se pasa porque está separando. Ella se refiere que se refiere a eso, que no ha venido, que no estaba. Ella se refiere que la otra vez un texto como el de hoy. ¿El texto es el de hoy? Sí, tiene que un... No, el de ahora, lo que hay. Vale, gracias. Tengo mala suerte con ya está para él. Perdón con las palabras que se dicen. No, que quede bien claro. Aquí no se admiten de ninguna de las maneras malas expresiones. Yo al menos no las admito. Quede claro. Que no es normal llegar a esta hora y decir que además apenas entiendo, lo lamento mucho. Hay que ser un poco educado y no interrumpir la clase cuando empezamos a las 7. Hay que integrarse en la sociedad en la que se está. Bien, seguimos. En el primer párrafo veamos cómo la autora se pone en primera persona. Me habla y se centra en una anécdota. La anécdota es importante porque se basa en resaltar la palabra palomear como llena de vida. Lo que hay que resaltar ahí en ese primer párrafo es la expresión: he aquí una lengua vibrando de vida. Eso yo lo subrayaría. He aquí una lengua vibrando de vida. Fíjense ustedes que en esa frasecita final ella pues concluye todo el primer párrafo. Ella ha relatado una anécdota y la resume en eso. He aquí una lengua vibrando de vida. O sea, ella ha resaltado eso. Percibe usted una lengua, es importante que sea una lengua viva. Y luego, porque uno puede preguntarse, ¿y eso por qué? Ella se pasa del plano personal, que siempre es un plano pequeño, un plano inferior, a un plano más general. La lengua ya no habla de sí misma, de lo que a ella le sucedió, ¿no? Ella, por lo tanto, pasa a un plano más general y dice, la lengua general. No dice la lengua española, ni la lengua en general. Es como una piel que recubre el cuerpo social y se estira y encoge siguiendo sus mudanzas. Eso hay que subrayar.
La lengua es como una piel que recubre el cuerpo social, se estira y encoge siguiendo sus mudanzas. Ahí hay un símil. Bien, es una piel que recubre el cuerpo social. El cuerpo social es la sociedad. Se estira y se encoge siguiendo sus mudanzas. Esto es. La lengua, aquí se adapta a las evoluciones o a la evolución del cuerpo social, a la evolución de la sociedad. Hay una segunda característica. Primero, la lengua debe ser clara. Segundo, la lengua debe ser reflejo de la evolución, de los cambios que experimenta la sociedad. Así que ella lo dice de forma muy poética, muy literaria. ¿Puedo decir que ella está nombrando la lengua como que la lengua sigue a la sociedad o la sociedad que está hablando? No, la lengua sigue a la sociedad. La lengua, como ya veremos luego, está para reflejar y está para el servicio de la sociedad. Seguimos. Lo que sigue a continuación, pues viene un poco a ampliar y a desarrollar lo que haya dicho, como que la lengua es una piel que se estira y se encoge siguiendo las mudanzas. Las mudanzas de la sociedad no es nada más que la evolución de la sociedad. Y la evolución de la sociedad debe tener su reflejo en la lengua. Entonces ya ha destacado dos características de la lengua. Debe ser viva y debe expresar los cambios, la evolución de la sociedad. Por eso precisamente es viva. No es una lengua muerta, no es un estado muerto. Sería muerta si la sociedad evolucionara, mudara, y la lengua quedara anclada sin expresar, sin reflejar esos cambios. Así es como hay que leer. Relación. Eso requiere, es una forma de leer, un aprendizaje. Es muy interesante que eso se relacione, porque luego eso se refleja en el resumen. Algo tan orgánico no se puede modificar por decreto. Algo tan natural, porque es el hecho de que la piel se estire y se ¿verdad? Eso es algo natural. Eso se refiere a algo tan orgánico, no se puede modificar por decreto. El voluntarismo no funciona. Esos espeluznantes ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo. Solo un cambio real de la sociedad, solo un cambio real de la sociedad puede hacer evolucionar el manto de las palabras que la recubren. Ahora está aquí explicando de forma denotativa, de forma clara, lo que antes dijo de forma poética. Ella te dijo de forma poética, la lengua es como un cuerpo social, la lengua es como una piel que recubre un cuerpo social y se encoge siendo su vida. Eso es poesía pura. Ella dice eso mismo, es el mismo concepto, lo repite acá abajo. Solo un cambio real de la sociedad puede hacer evolucionar el manto de las palabras que la recubre. ¿O no? Está diciendo lo mismo, pero de distintas formas. Por eso, precisamente, porque la lengua debe reflejar los movimientos, los cambios de la sociedad, por eso precisamente ella se fija en Sudamérica. ¿Por qué? Porque Sudamérica, por la coyuntura económica de aquel momento, era un país emergente, mientras que Europa estaba tambaleándose económicamente. Si en Sudamérica es un país emergente por una economía floreciente, esa economía floreciente genera unos cambios sociales necesariamente. Y si la lengua refleja esos cambios sociales de la sociedad sudamericana, pues es una lengua que está cumpliendo su función. Y es una lengua rica.
Y eso es lo que hace importante a una lengua. Por eso sigue ella. Dice, todo eso se refleja en nuestra lengua. Vuelve a repetir lo mismo. Lo que estamos diciendo es que estamos volviendo sobre el mismo sitio. Mudanzas de la sociedad, evoluciones de la sociedad, cambio social, tiene que tener un reflejo en la lengua. Y eso es lo que hace una lengua. Todo eso se refleja en la lengua. Ya se sabe que la hablan 400 millones de personas. Son habla mucha gente. Pero eso no es lo importante. Eso no es lo que hace a una lengua importante. Lo que hace a una lengua importante es que tenga capacidad de reflejar todos los matices y todas las, lo que ella dice aquí, no reside en su nombre, sino en su diversidad, en sus muchas versiones y matices. Porque los cambios de la sociedad son los que proporcionan esos matices, y esa diversidad, esas versiones. Porque el cambio de una sociedad no siempre es lineal, el cambio de una sociedad siempre es poliédrico, siempre es diverso. Y si la lengua tiene capacidad para reflejar esos cambios diversos, es una lengua importante. Y eso es lo que ella ve en la lengua española al final. Emociona poder celebrar una lengua común llena de diferencias que no solo no desunen, sino que potencia. Dice al final, palomeando se vuelve hacia el futuro. Ser distintos nos hacemos. ¿Qué es esto? Palomeando se vuelve hacia el futuro. Creando nuevas palabras, revivificando y renovando la lengua, y es como caminamos hacia el futuro. Dicho de otra forma, una lengua viva, una lengua que esté en constante evolución, es un buen síntoma de futuro. ¿Sí? Sí. En la primera idea basta como que la lengua ¿Cómo? Yo lo veo que tienen dos ideas aquí en este texto. Sí. La primera menciona la lengua como algo creativo que evoluciona, y luego menciona que la lengua en sí es un símbolo de la sociedad. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo de la representación social. No, un símbolo, no, un reflejo. Un reflejo. Un símbolo no, un reflejo. No es lo mismo símbolo que reflejo. Un símbolo puede ser, por ejemplo, digo yo, ahora que estamos con la guerra de las banderas, ¿no? La bandera es un símbolo. No, la lengua no es un símbolo. La lengua es el reflejo. No debe ser nunca un símbolo. Debe ser siempre el reflejo. La lengua es utilitaria. Y debe ser reflejo. No, pero este texto yo lo subí estoy contestando aquí al compañero de la webcam. Este texto yo lo he subido al curso virtual de comentario de textos desde el lunes. Ahí tiene que estar, está en el foro, Foro Las Palmas de Gran Canaria. Foro Las Palmas de Gran Canaria. Yo siempre digo que deben ustedes siempre, todos los días, ir a subir al curso virtual por subir a algo. Hay días en que no hay nada, pues no pasa nada, pero siempre puede haber algo, por lo tanto sería muy conveniente que todos los días nosotros diéramos un vistazo al curso virtual, no solo al de comentarios, sino también al de lengua, porque puede haber. Este texto concretamente está en el curso virtual de comentarios de texto desde el lunes. Yo ya lo he dicho, siempre antes de venir a clase, antes de venir a la tutoría los jueves, 1 o 2 días antes como mínimo, ya tienen el texto para que ustedes lo puedan ir trabajando. Así que, y mañana ya subiré, el día siguiente de cada tutoría, pues también subiré el comentario al trabajo ya hecho por mí. ¿Vale? Bueno. Profesor, he observado que Rosa Montero es muy precisa. ¿Es muy? Es muy precisa. ¿Muy? Es muy precisa, es algo maravilloso. Lo digo en expresión positiva. Sí que es precisa. Sí. Es precisa, ¿por qué? Porque yo he escrito lo de los también en sinónimos antónimos por ser siempre un poco ver las palabras. Sí, bueno. Me importa que es muy precisa. Eso es donde hay que comentarlo, es en el comentario personal, sobre la forma.
aquí no. Eso hay que exponerlo en el comentario personal razonado, en el tercer apartado, sobre la forma. Efectivamente, ella es una persona que tiene una tendencia a la expresión poética. Entonces la expresión poética, pues ya lo veremos, admite muchos sinónimos y tal, precisamente para enriquecer el concepto. Vale. Pero eso hay donde hay que exponerlo, es en el comentario personal. ¿Vale? Bien, por lo tanto, resumiendo, y siempre intentando relacionar. Tengan ustedes en cuenta que si el texto está bien hecho, las distintas partes del mismo están relacionadas. A veces estas relaciones son fáciles de descubrir, en otras ocasiones no es tan fácil de descubrir, pero siempre están ahí. Por lo tanto, vayan ustedes anotando cosas, porque es muy habitual que algunos autores, por ejemplo Rosa Montero, empiece pues contando una anécdota. Y la anécdota no es nada más que la coincidencia, es el pretexto para luego desarrollar un tema general. Porque aquí la anécdota siempre pasa por ser muy particular de ella. Pero esto es particular, le sirve a ella como pretexto para luego desarrollar un tema muy general. En definitiva, ¿qué es lo que hace grande una lengua? Pues su capacidad para reflejar los cambios sociales, la evolución social, con todos sus matices y con todas sus diferencias y todas sus variaciones. Una duda, que no sé si viene a casa, pero cuando yo estaba haciendo ahora el resumen, al intentar decir que es la lengua española o castellana, no sabía qué es lo más correcto, es decir, que el castellano o es la lengua española. ¿Cuál sería la palabra? Sí, efectivamente. No sé, estamos en esa diatriba entre lengua española o lengua castellana. Eso es un matiz meramente político. ¿Qué es? Decir si estamos lengua española o lengua castellana. Es un matiz político. En realidad, técnicamente... Yo lo digo que es correcto, es correcta de las dos formas. Es correcta de las dos formas. Técnicamente sería preferible hablar de lengua castellana, porque ya veremos en su momento que después, en los tiempos de la romanización, cuando ya Roma va abandonando el imperio, pues deja tres lenguas nítidas en la península ibérica, que son el gallego de una parte, el castellano y el catalán. Bien, es cierto que durante un cierto tiempo también, siglo XII o XIII, se tenía como lengua al leonés y al aragonés. Luego ya, cuando se unificó la península ibérica mediante la anexión de los reinos de Castilla con Aragón, pues ahí precisamente en el siglo XVI, como el imperio español se extendía por casi todo el mundo conocido, ahí es cuando se empieza a hablar de lengua española. ¿Por qué? Porque el imperio español ya desbordaba las fronteras de la península ibérica. Ahí es precisamente donde se empieza a hablar de lengua española. Pero vamos, hoy es... Sí, yo lo he preguntado simplemente por... No, lengua castellana o lengua es igual. Es igual. Yo muchas veces, lengua española... Bien, es cierto que luego el leonés y el aragonés dejaron de ser lenguas para convertirse en dialectos allá por el siglo XV, XVI. Pero eso ya lo veremos en un tema más adelante. El primer párrafo que es una anécdota, yo leo los resúmenes pasando de... O sea, no le damos importancia. No, pero, ojo, no es lo mismo cuando yo digo que hay que ir a la teoría, que hay que ir al concepto y no a la anécdota, no me refiero exactamente a esto, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo repitiera aquí la lengua es como una piel que recubre y luego repitiera diciendo que la lengua debe reflejar, pues se repite un concepto. No hay que repetirlo, ¿no? Porque, repito, ¿qué es lo importante del primer párrafo? La anécdota, que sí
sí es importante, porque esa anécdota le sirve a ella como pretexto para elaborar. Esa es la importancia de la anécdota en cuestión. ¿Y se podría sacar? Sí, simplemente hay que decir en el primer párrafo o decir simplemente la autora empieza narrando una pequeña anécdota que le sirve como precedente para desarrollar el tema. Y en ese párrafo lo que ella realmente realza, subraya, es la lengua, la característica de la lengua viva. Pero fíjense ustedes, ¿por qué es ella una lengua viva? Lo sigue más adelante. Porque la lengua es viva siempre y cuando esté en constante evolución. Porque va en paralelo con la evolución de la sociedad a la cual refleja. Por eso dice ella que la lengua debe ser viva. Hoy el latín es una lengua muerta. No solo porque nadie la usa, en todas las ocasiones, por cierto, aquí hace unos años había una alumna rusa que decía que en la facultad de medicina todavía se enseñaba en latín, en Moscú, al margen de eso. Lengua, es una lengua muerta, no solo porque no la usa nadie, sino salvo en contadísimas ocasiones en foros muy especializados, sino porque no la refleja